Pero también tu palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y tú eres un Dios capaz de hacer las cosas nuevas si estamos en ti. Señor, danos sabiduría y entendimiento en esta mañana para poder comprender, recibir y amar tu palabra y poder entender cuál es el fin, cuál es el plan por la cual tú la envías. Señor, que todo aquel que reciba esta palabra sea lleno de tu gracia y de tu misericordia. Que todo aquel que reciba inclusive este video pueda ser bendecido, Señor, y reconciliado en todas las áreas de su vida para contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso a Dios por su misericordia. Puede tomar su lugar. Vamos a sentarnos unos momentos. Y yo quiero que usted me acompañe, si usted en la Biblia o en la pantalla, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del verso 16 en delante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 16 en delante. Y quiero mostrarle a través de la palabra cómo Dios nos ha mandado realmente una obra muy específica, y podemos estar distantes o podemos estar lejanos a esta obra. Porque lo que hoy podemos mirar alrededor de nosotros o todo lo que está a nuestro alrededor, muchas veces se contrapone o muchas veces va en contra de lo que Dios mismo dice en su palabra, porque de Dios es donde nace el amor, la fe, la esperanza, la unidad, la reconciliación, el perdón, la gracia. Y en nosotros encontramos muchas veces todo lo contrario. Y vemos entre las personas, entre la gente, entre las familias, ¿por qué existen cosas como el divorcio? Por la división que hay del corazón. ¿Por qué existen cosas como la separación familiar? Porque hay división en el corazón. ¿Por qué existen las separaciones entre miembros de la iglesia? Las persecuciones entre los mismos hermanos de la congregación o de la iglesia, el abandono, la tristeza, la depresión, porque San Mateo dice que una casa dividida no permanece, que un reino dividido no permanece. Y la división, la separación, lo que hay a nuestro alrededor, se da porque muchas veces cada quien busca sus propios intereses, cada quien busca lo suyo. Y dice el libro del profeta, porque todos se desviaron y se fueron tras un solo camino y cada quien miró por sus propios caminos y sus propios intereses. Dice, no hay ni aún uno que haya vuelto a Dios, dice el profeta Ezequiel. Isaías lo menciona y dice, porque todos errantes, cada quien se fue por su camino y no buscaron más a Dios. Inclusive el profeta Jeremías y otros profetas anunciaron cómo cuando el corazón del hombre busca sus propios intereses, se desvía tras un camino que cada quien se forma o cada quien se forja. Y persistimos en creer eso y persistimos en que estamos bien en ese camino, pero la palabra de Dios nos enseña totalmente lo contrario. Y esta carta, no sé si usted lo sabía, pero el apóstol Pablo escribió realmente 4 cartas a la iglesia a los Corintios. El Espíritu Santo solo nos dejó la primera y la cuarta, pero el Espíritu Santo escogió y tuvo a bien que dentro del canon bíblico y dentro de las enseñanzas, dentro de esta recopilación de todas las palabras que Dios le dio a hombres, como al apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta a la iglesia que se había fundado en una región llamada Corinto, que era una región griega, no era una región cristiana, era una región pagana, no era una región hebrea. Había gente mezclada, pero en su mayoría esa era una región de gente que le gustaba mucho la filosofía, le gustaba mucho el pensamiento moderno de ese entonces y buscaban siempre nuevas formas de tratar de conocer lo oculto a través de descubrir o de hacer las cosas para ver qué sucedía. Y se inventaron muchos ritos y se inventaron muchas ideologías o muchos pensamientos, y muchos creían y meditaban en la astrología, en la metafísica, en todo lo que hoy se conoce.
¿verdad? Como muchas filosofías modernas vienen realmente desde esta área que era Grecia. Y en Corinto había mucha gente que le gustaba escuchar lo nuevo. Le gustaba ir a donde había nuevos pensadores que exponían sus palabras y predicaban o enseñaban en público acerca de pensamientos humanos, acerca de lo que ellos creían que era la vida, lo que era el ser humano, el descubrir que era. Tenían muchos dioses también, tenían muchas deidades, creían en muchas cosas y tenían diferentes ritos y tenían diferentes formas de vivir. Y cuando el evangelio llegó a esta área a través de los apóstoles, y cuando el evangelio llegó a esta área a través de Pablo, y Pablo se estacionó durante este tiempo en esta área de Corinto, Dios lo mete ahí para enseñarle lo fuerte que la gente hacía o lo que la gente vivía en ese lugar. No es fácil predicar en evangelio en una área donde todo es paganismo o donde toda la gente está acostumbrada a hacer lo que bien le parece. Porque el evangelio no solo son reglas o demandas, el evangelio es la vida de Dios a través de su palabra. Y hay gente que quiere permanecer dividida, abandonada, entristecida, pobre, deprimida, pero sobre todo hay gente que quiere vivir en su propio placer. Corinto era una región muy difícil de evangelizar, no tanto porque la gente fuera mala, sino porque la gente tenía muchas formas de creencias. La gente hacía lo que bien le parecía. Y cuando Dios envía al apóstol Pablo y cuando Dios envía a la gente que llegó a evangelizar Corinto y empezaron a predicar del evangelio, nació una iglesia que quería realmente conocer a Dios, pero querían conocer a Dios a su manera. Querían conocer a Dios como antes lo habían conocido. Querían vivir la vida cristiana escuchando las enseñanzas de un Dios que salvaba, que hacía milagros, que restauraba personas y que restauraba familias sin soltar la vida vieja. Y sabe, esta región es igual. Muchas de las veces yo me he topado con situaciones en las que la gente necesita una palabra de Dios, pero quieren seguir viendo a Dios a su manera. Y el ver a Dios a la manera que nosotros queremos y no a la manera que Dios quiere darse a conocer es como estar luchando, queriendo creer una mentira y recibiéndola como una verdad y resistiendo a la verdad y tomándola como una mentira. ¿Sí me estoy explicando? Y la palabra de Dios nos enseña por qué razón el Espíritu Santo, de las 4 cartas que Pablo escribió a Corinto, solo nos dejó la primera y la última. La pregunta es, ¿por qué no las dejó? Porque según la historia y según el canon, la segunda y la tercera carta que Pablo escribió a esa iglesia eran demasiado fuertes. Porque el apóstol Pablo tenía un lenguaje que había llegado a un punto también de desesperación y de un celo y de una ira por ver cómo la gente tomaba la palabra de Dios para hacer lo que bien le parecía y justificar sus acciones con la palabra de Dios. No sé si a usted le ha tocado ver eso en la actualidad, pero hay gente que maldice a otras personas usando la palabra de Dios. Y lo hacen por conveniencia. Si usted se va de la iglesia, la bendición de Dios ya no irá con usted, porque usted es un desobediente. Y te maldicen cuando te cambias de un lugar o te sales de un lugar, pero realmente uno no sale de una iglesia porque ya, hablando de una mala iglesia, uno no sale de una iglesia porque quiera uno cambiarse, sino porque ya no estás recibiendo el alimento o el propósito que Dios tenía para ti. Y hay momentos en los que Dios mismo te saca de un lugar para llevarte a un pasto para que no te mueras espiritualmente. Amén. Hay otros que se salen porque algo ya no les parece o algo ya no les agrada y prefieren tomar a su gente y decir, nos vamos a ir a otro lugar. O es más, yo creo que Dios me hizo un llamado y ya voy a poner mi propio negocito. Ya voy a hacer mi propia iglesia. Al cabo ya también sé predicar, al cabo ya también sé orar, al cabo también ya sé hacer muchas cosas. Yo creo que esto es el llamado que Dios me tiene, pero queremos vivir o la gente quiere vivir a Dios
a su manera. Y encontramos más división que reconciliación cuando la palabra de Dios me enseña para qué nos fue dado este ministerio. Eso mismo lo estaba viviendo el apóstol Pablo en ese lugar. Y Dios lo pone a dirigirles enseñanzas, escrituras y cartas para que la gente pudiera comprender y enderezar su camino. Pero llegó un momento donde el apóstol Pablo fue tanta la presión, fue tanto lo que él miraba, que las otras dos cartas que él escribió eran cartas que exhortaban demasiado, porque había situaciones tan delicadas dentro de esos lugares que el apóstol Pablo no las podía resistir. Pero dentro de ese lugar también se rescató gente que fue muy valiosa para Dios. Y también se escriben palabras como estas. Verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Verso 17. De modo que si alguno está en ¿dónde? En Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué dice ahí? Un ministerio, o sea, la administración para hacer algo. Nos dio el poder de administrar para hacer algo. ¿Qué es un ministerio? Sino tener la facultad de administrar una capacidad que Dios te da. Quiero hacer una pausa aquí. Muchas veces le llamamos ministerio a muchas cosas que se hacen dentro de la iglesia cuando no son ministerio. Son simple y sencillamente ciertas funciones que se hacen para un servicio dentro de un ministerio. Pero no hay cosas a las que le decimos el ministerio de cuando no es un ministerio, sino son parte de las funciones de otro tipo de servicio o administración. ¿Pero qué es un ministerio? Sino el hecho de que Dios te dé la administración para cumplir una obra que Dios ha puesto en ti según el talento, el don, el llamado que Dios te ha dado a ti. Por ejemplo, existe el ministerio de los pastores. ¿Cuál es el ministerio de los pastores? Que los pastores tenemos la responsabilidad de enseñar la oración y la palabra en la iglesia. Y si se fija, muchas veces confundimos el ministerio del pastor con el ministerio de un secretario o las funciones de un secretario. Es el pastor el que tiene que llamarme. Es el pastor el que tiene que buscarme. Es el pastor el que tiene que decirme. Es el pastor el que tiene que ordenarme. No, eso lo puede hacer también un secretario o lo puede hacer el dueño de un negocio. El trabajo del pastorado es poder llevar a la gente a un encuentro con Dios a través de la oración y la palabra, para que las personas conozcan a Jesús a través de este ministerio, que es el ministerio de la oración y la palabra. Eso aparece en el libro de los Hechos, capítulo 6 y capítulo 7. No podemos descuidar, dijo el apóstol Pedro y los apóstoles, el ministerio de la oración y la palabra por atender a las mesas. Busquen pues varones de entre vosotros de buen testimonio a los cuales encarguemos este servicio. Y se eligen los 7 diáconos o se eligen los primeros diáconos de la iglesia y se dividen las funciones. ¿Me explico? ¿Cuál era el principal ministerio de los apóstoles? El ministerio de la oración y la palabra. ¿Cuál es nuestro ministerio? La oración y la palabra. ¿Cuál es nuestra primera función dentro de la iglesia? El buscar a Dios a través de la oración y la palabra. Pero el apóstol Pablo aquí menciona esto. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Alguna vez usted ha escuchado este ministerio dentro de una iglesia? Posiblemente sí, posiblemente no. Pero muy pocas veces yo he encontrado a gente que se dedique a reconciliar a otros. Cuando aquí literalmente dice, Dios nos encargó o nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Pero cuál es ese ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros no solo el ministerio, sino aquí habla algo más importante o también importante, dice la palabra de la reconciliación,
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Quizás esta palabra o este ministerio lo hemos desarrollado a través del evangelismo. Y muchas veces nosotros sabemos o pensamos que evangelizar es rescatar almas y traerlas al conocimiento de Dios para que sean salvos de una condenación o del infierno o de todo lo que nosotros como cristianos pensamos que es la pérdida el estar separados de Dios eternamente. Pero el apóstol Pablo está escribiéndole esta carta a una iglesia que tenía muchos problemas internos, muchos problemas de división, muchos problemas de conflictos entre las personas, muchos problemas donde la gente se levantaba contra la gente y les dice, lo que Dios nos encargó es la reconciliación. Y aquí dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo a través de Jesús. ¿Qué necesitamos nosotros reconciliar dentro de la iglesia? Según esta carta, según esta palabra. Hay muchas cosas que no están reconciliadas o que no están restauradas dentro de la iglesia. Muchas veces no estamos reconciliados en una relación con Dios, sino la gente vive en una religión, creyendo o teniendo una creencia, mas no viviendo en la vida que Dios planeó para nosotros. ¿Por qué como cristianos debemos de estar pasando por salud, hambre, miseria, pobreza, abandono y destrucción? Si la palabra de Dios dice que Dios ya nos reconcilió consigo al mundo, porque hay cosas que nosotros mismos no hemos reconciliado. Ejemplo, la vida espiritual. Hay 3 áreas principales que la palabra de Dios nos enseña que necesitamos hacer que se reconcilien las cosas de arriba con las cosas de abajo de la tierra. Muchos de nosotros es sorprendente para hoy en día, es sorprendente que una persona tenga sueños, visiones, revelaciones, que Dios le hable y buscamos ir a los congresos donde está una persona que fluye en tales dones o en tal ministerio para que esa persona nos hable a nosotros, pero la palabra de Dios dice que eso es algo que Dios ya reconcilió contigo y que lo puedes obtener a través de una relación con el Espíritu Santo para conocer a Dios. Sin embargo, ¿qué sucede hoy en día? Que es mejor ir a buscar a alguien que lo tenga para que me lo diga, que yo reconciliar la relación espiritual de Dios conmigo y obtenerlo de parte de Dios. Porque la Biblia dice que Dios da la fe sin medida. La Biblia dice que el Espíritu Santo no tiene medida, que el Espíritu no tiene medida y que los dones son irrevocables, que la presencia de Dios es para ti como lo es para aquel que es pastor, evangelista, profeta, maestro, diácono, servidor, cualquiera que sea su función en la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Y hay cosas espirituales que nosotros necesitamos reconciliar en nosotros para poderlas reconciliar también en la iglesia o para poderlas volver a unir. ¿Sabe qué es una reconciliación? Diga por favor conmigo, ¿qué es reconciliación? Buscar un concilio. ¿Qué es un concilio? Es buscar un acuerdo. Es llegar a un acuerdo donde todos estemos en un mismo sentir. Una de las reconciliaciones más naturales es una reconciliación matrimonial. Por ejemplo, cuando un esposo se pelea con su esposa, llegan al pleito, los golpes, a lo que usted quiera, que puede pasar o ha sucedido. Y muchas veces se llega a tomar la decisión de que las personas no pueden estar juntas y es mejor un divorcio. En las primeras, cuando usted va a un divorcio, la primer audiencia que se tiene para un divorcio se le llama audiencia de reconciliación. ¿Qué es lo que busca la persona o el juez o el que está ahí encargado de la ley? Ver si tienes la posibilidad de que la persona las personas demandantes o las personas que se están divorciando quieren volver a tener una reconciliación. Esa es la primera audiencia que se vive, tanto aquí como en otros países. Esa se le llama audiencia de reconciliación. ¿Por qué? En la primera audiencia no le dicen, sí, vamos a divorciarlos, vamos a que cada quien agarre las cosas por su lado, usted llévese lo suyo y usted no. Lo primero es, ¿se puede arreglar la situación? ¿Quieren
perdonarse, quieren volver, quieren estar en buenos términos. Se trata de hacer una reconciliación. Muchas de las veces Dios ha querido reconciliarse con nosotros, pero es el ser humano el que no quiere reconciliarse con Dios. Muchas veces Dios nos ofrece el poder de la salvación, pero hay gente que dice, es que yo no quiero creer en tu religión, y rechazan a Dios. Muchas de las veces Dios nos ofrece el poder del perdón, pero la gente dice, no, es que yo no puedo perdonar a quien me ha ofendido, y deciden guardar el rencor o el resentimiento. Muchas veces Dios nos ofrece la paz, pero nosotros queremos hacer la guerra. Muchas veces Dios nos ofrece la salida a una tentación, a un problema, a una debilidad, pero nosotros queremos persistir en el error. Es como cuando una persona se ha equivocado 5 veces y todavía llega a su mamá y le dice, es que ya lo hiciste 5 veces y no te sale, ya cambia de trabajo, cambia de oficio. No, es que hasta que yo quiera. Me explico, la gente se vuelve terca de ciertas cosas o situaciones porque no hay una reconciliación en su vida para con Dios. Yo he escuchado mucha gente decir, es que a mí Dios no me habla como te habla a ti. Y yo me pregunto, ¿y has buscado reconciliar la voz de Dios con tus oídos? ¿O es más fácil que alguien más te diga lo que Dios dice que ir a buscarlo por ti mismo? Hay 3 áreas principales que Corintios me enseña que tienen que reconciliarse con Dios: el espíritu, el alma y el cuerpo. La carta a los Corintios es una de las cartas que tiene de las más grandes enseñanzas de lo que no se debe hacer dentro de la iglesia. La carta a los Corintios, la primera y la segunda, que es la primera y la cuarta realmente, son cartas dirigidas a una iglesia carnal. Son cartas dirigidas a una iglesia que tenía problemas tan innombrables que la misma carta a los Corintios, la misma Biblia dice, ni aún se nombre esto entre vosotros. Había tal clase de pecado, había tal clase de problemas, había tal clase de circunstancias que dice la Biblia que había un hijo tomando a su propia madrastra y viviendo con ella. Ese era el nivel de problemas que había en este lugar. Entonces no es de sorprendernos que hoy en día la gente se ufana, la gente, lo que el hermano, lo que la hermana está haciendo. Esos mismos problemas ya existían desde hace mucho. Pero ¿sabe por qué persisten los problemas en una iglesia? Pregúnteme por qué. Porque no hay una palabra que reconcilie y que salve y que sane a esa persona que está en esa condición. Podemos entretenernos con muchos mensajes bíblicos. Podemos entretenernos con muchas palabras de prosperidad y bendición. Pero ¿qué reconcilia eso en tu vida para con Dios? ¿Qué reconcilia tu relación con el Espíritu Santo en medio de un problema? ¿El saber que Dios va a bendecirte? No. ¿Cómo reconciliar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios? ¿Cómo tener una relación? ¿Cómo poder volver a tener una unidad, una unión con el Espíritu de Dios cuando la Biblia dice que Dios nos mandó a ser un templo de la presencia de Dios? Pero ¿cómo ser un templo de la presencia de Dios si muchas veces nuestro corazón ni siquiera cree que Dios puede hablarnos? Ni siquiera a veces creemos que Dios puede perdonarnos de lo que hemos hecho. Y muchas personas dentro de la iglesia no están faltas de la voz y la presencia de Dios porque estén pecando o están errando o están teniendo situaciones en su vida, sino porque su mismo corazón no cree que Dios pueda sacarlos de ahí. Y lo que hace falta es que necesitamos reconciliar la fe. Necesitamos reconciliar el amor, necesitamos reconciliar la esperanza de Dios en nosotros para poder creer en Dios. La Biblia misma dice que nadie puede acercarse a Dios si no cree que hay Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. La Biblia dice que tú mismo, aún siendo hijo de Dios y siendo creyente, si tú quieres, ni siquiera puedes acercarte a Dios si no estás convencido de que Dios puede oírte. ¿Y cuántas veces como hijos de Dios no nos hemos llegado a sentir que oramos y no recibimos respuesta y estamos más reconciliados con la desesperación que con la paciencia? Hay muchas cosas que tienen que reconciliarse en nuestra vida para con Dios.
Y en el aspecto espiritual, lo primero que tenemos que reconciliar de nosotros para con Dios es la oración. Muchos de nosotros queremos que Dios nos ayude en nuestros problemas, pero no estamos dispuestos a ir al altar. No sé si me explico. Porque nos cuesta trabajo reconocer que necesitamos buscar de Dios y reconciliar nuestra relación personal con Dios. La Biblia dice que si ya estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Pero esa nueva criatura no se alimenta de lo viejo. Esa nueva criatura, esa nueva persona, ese ser que ha nacido en nosotros, ese hombre interior espiritual, dice que debe de ir creciendo según la naturaleza de Dios. Pero lo que ha crecido en mucha gente que está en la iglesia es la ignorancia de Dios. Porque hay gente que desconoce muchas cosas de Dios, cuando lo más normal y lo más natural debería de ser conocer a Dios en la iglesia. Porque la iglesia es el medio para reconciliar al mundo para con Dios. Por eso el apóstol Pablo está escribiendo, Dios nos encargó a nosotros. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación y Dios nos dio la palabra de la reconciliación para hacer que la gente pueda conocer a Dios. Pero ¿qué vemos hoy en día? Que la misma gente cristiana le dice a otra gente cristiana, no, ya no vaya a esa iglesia, porque ahí no está Dios. No, ya no crea en esto, porque eso ya pasó. Yo he escuchado a mucha gente predicar y predicar mal, porque dicen, no, es que usted ya no debe de diezmar, porque eso ya pasó, porque eso era del Antiguo Testamento. ¿Y sabe quién lo predica? La gente más tacaña, la gente más ambiciosa. La gente que se preocupa demasiado por tener dinero, pero no por honrar a Dios. ¿Y sabe de dónde sacan ese contexto? Porque según ellos no hay una referencia en el Nuevo Testamento de que se debía diezmar o de que se debe hacerlo, cuando ignoran todo lo que está alrededor. Si mismo Jesús lo mencionó, si mismo Jesús lo enseñó, si mismo Jesús dice que cada año subía a los sacrificios, cada año iba a las fiestas, él tenía su misma cultura hebrea. ¿En qué momento Dios dijo, ya no deben de hacer esto? No existe un verso, no hay ni uno. En el Nuevo Testamento no existe ni un solo verso, y créame que los he leído todos, no hay ni un solo verso donde en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se diga que Dios dijo que ya no se hiciera. No existe ningún verso. No hay ningún verso donde Dios haya dicho, ahora que ustedes son nuevos creyentes, ya no diezmen, ya no ofrenden, ya no sirvan en esto porque eso ya pasó. No existe ningún verso que lo diga. Pero sí existe mucha gente que asegura que ya no existe. Y sabe, lo único que hacen es entorpecer la reconciliación. Porque muchos de nosotros, cuando venimos a Cristo, estábamos endeudados, amargados, enlutados, heridos y viviendo en pecados innombrables por no conocer a Dios. Y sabe que una de las revelaciones o una de las funciones que trae el diezmo cuando nosotros creemos y cuando nosotros lo hacemos, y no porque me quiera enfocar en esa parte del dinero, sino cuando nosotros obedecemos a lo que Dios decía que se tenía que hacer según su palabra, lo que se obtiene del diezmo no es prosperidad económica. Lo que el diezmo trae es revelación de quién es Dios. Entonces yo no diezmo como empleado o como pastor a mi pastor porque quiero que Dios prospere mi economía, sino que diezmo porque creo que Dios es un rey al cual tributarle. Por el agradecimiento de mi corazón, quiero obedecer la palabra que me dice, esto es lo que Dios manda que se haga. Deuteronomio enseña y dice, indefectiblemente diezmarás. Pero esa palabra indefectible significa nunca dejará de ser, nunca dejará de ser. Eso dice ese verso. Y si Dios dijo, nunca dejará de ser, es nunca. No importa si Jesús ya vino y nos salvó y nos metió en un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Estamos en eso. Pero la Biblia dice, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Me explico? Entonces, mucha gente que no está reconciliada con la palabra de Dios,
Niegan muchas cosas de la palabra de Dios porque para ellos es un mandamiento que no quieren cumplir. Y ahí es donde yo me doy cuenta que nuestra relación espiritual no está tan reconciliada con Dios, porque el hombre espiritual se rinde al mandamiento o la voluntad de Dios, porque su espíritu lo guía a rendirse. ¿Sabe por qué hay mucha gente que le cuesta más trabajo salir de ciertos pecados? Porque una de las bendiciones o uno de los efectos de la ofrenda es la liberación de pecados. Yo no ofrendo para que Dios me prospere económicamente. La Biblia dice en el libro del Éxodo, capítulo 30 en delante, que cuando el pueblo ofrendaba era de libre de su decisión, de su corazón. Cuando tú tomas de la decisión libre de tu corazón de hacer algo, tú estás trayendo libertad a tu vida, porque estás liberando tu corazón de algo que puede dominarte, como lo es el amor al dinero, como lo es el amor a las posesiones materiales. Pero cuando tú dices, voy a desprenderme de esto que me cuesta, de esto que consigo y de esto que me importa y de esto que necesito para agradar u obedecer a Dios, te estás haciendo fuerte en tu espíritu y estás debilitando el poder de tu carne que te dice, no tienes para pagar los biles, imagínate para ofrendar menos. Pero cuando tú dices, aún en mi necesidad, voy a creer y voy a dar lo que es de Dios, aún sabiendo que tengo todas estas también problemas o deudas o limitaciones económicas, yo voy a hacer lo que la palabra de Dios dice. Tú liberas tu corazón de una opresión, de angustia por lo que te falta, y esa liberación trae la bendición de Dios a tu vida, porque cuando tú ofrendas creyendo no en la prosperidad económica, creyendo en la libertad de tu corazón, los pecados que te dominan se empiezan a hacer más débiles. Y cuando uno estudia la palabra detenidamente, desde el libro del Éxodo hasta Deuteronomio, la Biblia dice que hubo tanta ofrenda que Moisés tuvo que decirles, paren, ya no den más. ¿Cuándo usted ha escuchado en una iglesia que el pastor diga, ya dejen de ofrendar, por favor, tenemos tanto que ya no quiero que traigan nada? Al contrario, entre más tienen, más quieren. ¿Sabe por qué? Porque la ambición del corazón es un pecado que no se ve en la carne, pero se discierne en el espíritu. Cuando alguien no está reconciliado en su espíritu para con Dios, es como la persona que te dice, yo no entendí el mensaje, hermano. ¿Por qué? Porque su espíritu está torpe, su espíritu está débil, su espíritu está muerto, su espíritu no percibe las cosas espirituales porque vive según la carne. ¿Me explico? Por eso es tan importante reconciliar lo espiritual con lo espiritual. ¿Sabe? Hoy nos sorprende que la gente dé testimonios de ver ángeles cuando se debería ser lo más normal en la iglesia. Reconciliar el cielo con la tierra, las fuentes de arriba con las fuentes de abajo, según el libro de Josué, el libro de los jueces. Deberíamos de reconciliar las cosas de arriba con las cosas de la tierra y deberíamos de tener una unidad. Deberíamos de ver a Dios obrar cada servicio, cada miércoles, cada domingo, cada viernes, milagros en la iglesia, sanidades en la iglesia, prosperidad en la iglesia, en el alma. Deberíamos de ver matrimonios restaurados y no matrimonios dividiéndose dentro de la misma iglesia. Deberíamos de ver gente perdonando a la gente en la iglesia y no gente criticando a la gente. Deberíamos de ver pastores que amen a la gente y gente que ame a los pastores, no gente destruyendo pastores y pastores destruyendo iglesias. ¿Sí me explico? Entonces es donde yo me doy cuenta de que no hemos reconciliado muchas cosas espirituales en nosotros para poder tener una palabra de reconciliación. He escuchado mucha gente dar mensajes o consejos a los matrimonios. En una vez escuché a una pastora aquí en Amarillo, en un lugar, que le decía a otra, usted deje a su marido, usted es muy guapa, usted puede rehacer su vida, él está muy feo, déjelo, si tienen problemas, mire, Dios va a bendecirla con otro marido. Y yo dije, santo Dios, si ella aprueba el que esa mujer que anda mal en el sentido matrimonial está aportando que el corazón de esa mujer se llene de deseos de ir y buscar a otra persona antes que rescatar su relación, entonces no estamos reconciliando, estamos dividiendo. ¿Y sabe por qué es fácil darle ese consejo a una persona?
porque ella no tiene el problema en su vida. Y hay gente que quiere ver que tú estés dividido, pero ellos quieren permanecer como están. Entonces, esa persona vino con mi esposa y conmigo. Yo le dije totalmente lo contrario. Le dije, estás equivocada. Lo primero tienes que hacer es luchar por tu relación. Y así sea tu marido el peor marido, lo que tienes que hacer es ganarlo a través de la oración, para que Dios convierta su corazón y restaure la familia que ustedes decidieron tener en el principio. Si después de hacer todo lo humanamente posible y lo espiritualmente posible ante Dios por hacer lo correcto, esa relación no se rescata, Dios te dará salida. Porque hay gente que quiere reconciliarse y hay veces que las cosas son irreconciliables. ¿Me explico? Hay veces que uno quisiera que la gente reconciliara sus vidas, pero hay cosas que tú dices, la palabra de Dios dice esto. Las decisiones son de ustedes. La primera instancia de Dios, el primer paso de Dios es tratar de reconciliar. Cuando las cosas no se pueden ya reconciliar, no porque Dios no quiera, sino porque las heridas son tan profundas que las personas ya se murieron en toda situación o en toda relación. La Biblia dice que Dios pondrá en paz a cada uno y les dará la salida. ¿Sí me estoy explicando? Es lo mismo en Dios. Necesitamos reconciliar, que el mundo espiritual se reconcilie con nosotros y nosotros vivir en ese mundo espiritual, según el verso 17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo. Aquí la Biblia no dice que si alguno cree en Cristo, dice que si alguno está. Y esa palabra está en el griego original es dentro de. Cuando uno está dentro de Cristo, o sea, viviendo según Dios quiere, entonces Dios te va a dar a ti el poder o el ministerio o la palabra de reconciliar a los demás. Vas a tener gente a tu alrededor que tú pudiste haber vivido una experiencia de divorcio o de división, pero tú ya sabes el dolor que se siente y el problema. Y resulta que Dios te acerca a una persona que está donde tú estuviste un día y tú le dices, no te recomiendo esto. Mira, esto es, dale por este lado. Y tú dices, Señor, ¿por qué otros se reconcilian y a mí no me tocó? Hay veces en los que Dios te pasa a ti por una prueba, una situación en la que a ti no te va a suceder, pero tú vas a tener la experiencia del dolor y de lo que no se pudo lograr, para que cuando alguien que está en la condición donde tú estuviste venga, el otro sí lo pueda lograr. Y tú dices, Señor, ¿por qué en los demás sí y en mí no? Porque a ti te dieron la palabra de reconciliación. A ti te tocó vivir la experiencia mala para conocer las dos partes y tú puedas decirle a la gente, he conocido ambas partes y miren, no les recomiendo esta. Porque es como la gente que ha sufrido problemas en la familia. Los miras en otra familia y dices, yo no quisiera que usted los tuviera. Esos mismos problemas ya los tuve yo y créame que no se los recomiendo. Mire, mejor le recomiendo lo que dice Dios por este lado, por este lado. Yo me equivoqué hace tiempo en esto y en esto. No me fue bien y no le recomiendo que usted haga lo mismo y que vaya por ese camino. Yo le recomiendo que busque a Dios y este es el camino. Y entonces usted logra reconciliar a esa persona en casa o para con Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermano? El poder de la reconciliación es más grande que el poder de la división. El problema es que no encontramos muchas personas que quieran reconciliarse. No encontramos muchas veces esa palabra de reconciliación en otros. Muchas veces buscamos el consejo de Dios a través de alguien que esperamos que nos dé una palabra de bendición y encontramos que alimentan más nuestras heridas para ir en contra de la otra persona contra la que me he levantado. Y la palabra de Dios que yo miro es totalmente diferente. Cuando Pablo escribe esta carta, créame, había problemas más grandes que los que nosotros tenemos hoy en la actualidad. Había problemas más grandes en ese momento que él escribe eso. Pero ¿a quién se lo escribe? Es a los que están sirviendo dentro de la iglesia de Corinto y les dice, ustedes no pueden ser iguales a los que se están peleando dentro de la iglesia. Ustedes tienen la palabra de la reconciliación. Ustedes tienen que ser de los que reconcilian al mundo con Cristo y a Cristo con el mundo.
Ustedes tienen que ser de los que lleven una palabra que provoque que otros quieran conocer de Dios y no que se alejen de Dios. ¿Cuántas personas te han dicho a ti como cristiano: yo quisiera ser tan cristiano como tú? ¿A cuántos has escuchado que te lo digan? ¿O has escuchado más comentarios como los que yo he escuchado? Para ser cristiano como él, mejor me quedo en mi religión. ¿Ha escuchado usted eso? Para ser como ese lugar o esa persona, mejor me quedo como estoy. Y sabe, el mundo siempre va a juzgar como el mundo juzga. Mal. El mundo siempre va a querer ver en ti una perfección que ni ellos mismos tienen. Pero si tú y yo tenemos una palabra que reconcilie, que traiga un acuerdo, que traiga una unidad, que vuelva el corazón de las personas a Dios. ¿Cuál es ese ministerio de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados? Para poder reconciliar algo, es necesario a veces no tomar en cuenta lo que la persona es o lo que las personas han hecho. Porque para lograr un acuerdo necesitamos no tomar en cuenta algunas cosas. Es como cuando un matrimonio, he escuchado mucho esto en gente que hablo con ellos o me piden un consejo o una palabra, o a veces en el trabajo platicamos cosas de Dios. Es que le dije a mi esposa que cuando ella cambie, entonces yo cambio. Y yo le dije a ese amigo: entonces tú no quieres cambiar. Porque si tú estás esperando que alguien más haga lo que tú necesitas hacer, tú no quieres cambiar. Porque el cambio empieza en ti, no para que la otra persona cambie. El cambio empieza en ti para que tú reconcilies lo que es de Dios en ti. Lucas, ten cuidado, levanta la cabeza. Necesitas y necesito primero reconciliarme yo con Dios para poder decirle a otro: ven a Cristo. Necesito primero reconciliar lo espiritual en mí para poder creer en lo espiritual. Necesito reconciliar mi alma y llevar mi alma al conocimiento, oiga bien, al conocimiento obligado de Dios. Porque su alma y mi alma es rebelde. Nuestra alma es rebelde, no solo nuestra carne. Nuestro espíritu, dice Gálatas, a la verdad está dispuesto, pero la lucha es del espíritu contra la carne. El espíritu a la verdad está dispuesto. Pero dice la Biblia que nuestra carne, que es un símbolo también, y se une a esta parte del alma, el alma es rebelde. ¿Por qué digo es rebelde? Porque no sé si a usted le ha pasado que hay días en los que usted se levanta y dice: yo ya no quisiera estar en la iglesia. Yo ya no quiero buscar de Dios. Yo ya no quiero servir. Yo ya no quiero estar. Porque tu alma se siente rebelde. Y no es rebelde de ponerte a hacer problemas, sino está rebelde en el sentimiento que dices: me siento tan mal que ya no quiero hacer esto. Me siento tan deprimido, o tan molesto, o tan iracundo, o tan vengativo, o tan como usted se haya sentido, o tan solo, no sé, que usted dice: yo ya no quiero buscar de Dios. Y tu alma quiere eso. Tu alma quiere rebelarse. Tu alma, tus sentimientos, tus emociones quieren ir en contra de lo que tu espíritu te dice. Tu espíritu te dice: ora, pero tu alma te dice: ponte a ver series, distráete. Tu corazón te dice: busca la palabra de Dios, pero tu alma te dice: no, siéntete mal por lo que estás viviendo. O sea, el alma. Por eso David le decía: alma mía, como una orden, alabarás a Jehová. Y le daba órdenes a su corazón, a sus emociones, a su alma. Alma mía, alabarás a Jehová. La obligaba a que sus emociones o sus sentimientos los obligaba a buscar de Dios, porque sabía que a veces no está el ánimo suficiente para buscar de Dios. A veces no tenemos las fuerzas suficientes, no tenemos la fe suficiente, la esperanza suficiente. Y es ahí donde tenemos que llevar nuestras emociones a un conocimiento obligado de Dios. Decirle: no te vas a desviar. Tú quieres creer en otra cosa, no te voy a dejar. Voy a buscar más la palabra de Dios. Voy a reconciliar mi corazón con la palabra de Dios. Voy a reconciliar mis hábitos
a la palabra de Dios. Termino con esto. Muchas veces nuestros malos hábitos, que son de la carne, nos quieren llevar a estar lejos de la voluntad de Dios. He escuchado mucha gente decir: pastor, es que se me hace muy difícil leer la Biblia porque no la entiendo. Pero cuando fuiste a la escuela y te dieron el libro de matemáticas, ¿apenas lo agarraste y lo entendiste? No. Tuviste que verlo, estudiarlo, estar ahí escuchando las clases, ir paso a paso. La Biblia no es para entenderse, la Biblia es para creerse. Yo cuando leo, y siempre le he dicho lo mismo a mi esposa, yo no leo para hacer mensajes para la iglesia, yo leo para alimentar mi vida. Los mensajes nacen de la revelación de lo que vivo en Cristo a través de la palabra y mi vida diaria. De ahí nacen los mensajes, de ahí nace lo que tengo que enseñarle a la iglesia, de ahí nace lo que puedo enseñarle a un pastor o a un líder. No leo la Biblia o consulto las palabras para preparar un sermón. En 20 años de servir creo que lo hice como 2 veces, pero entendí, yo no busco de Dios para poder predicar, no, yo vivo en el poder de la palabra. Que esta palabra trato de ponerla en práctica en mi vida, para que en mi vida se vea un efecto o un resultado, y de ahí nacen los mensajes a través de lo que vivo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces la Biblia dice que si Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, usted y yo tenemos que cambiar de hábitos. Muchas veces nos pesa lo que otro ha hecho y no cambiamos el mal hábito del legalismo o del juicio. Si todos los pastores recibiéramos solamente a gente buena, ¿qué clase de iglesia seríamos? Porque realmente los que recibimos a gente en nuestras congregaciones o en la iglesia que Jesús fundó o en la casa de Dios, no es porque somos buenos, sino porque tenemos muchos problemas y venimos a buscar a Cristo a través de la palabra para poder ser restaurados, para poder ser reconciliados. Muchos maridos dicen: es que mi esposa no me sigue, mis hijos no me siguen a la iglesia. Reconcíliate tú con Dios y Dios hará que tu familia se reconcilie contigo. Muchos queremos que primero sucedan las cosas en los demás y no en nosotros. Muchos queremos que Dios bendiga nuestras vidas, pero no nos hemos reconciliado en las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios nos usara a nosotros, dice: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cuál es el ministerio que Dios nos encargó? ¿Cuál es la palabra que Dios nos encargó? Dios no te encargó la palabra de decirle a la gente cómo vivir. Dios no te encargó la palabra de decirle a la gente qué hacer o qué no hacer. Eso es religión, esas son reglas. Dios no te encargó la palabra de la condenación. Si usted hace esto, usted está en pecado y se va a ir al infierno. Esa es la palabra de la condenación. Dios nos encargó la palabra de la reconciliación. Porque cuando alguien está pecando al lado tuyo y tú lo ves pecar, o cuando alguien ha caído o ha fallado, si tú llegas y le dices: mire, es que eso le pasó porque usted está lejos de Dios, eso se llama espíritu de condenación y legalismo. Es muy diferente llegar y decirle a alguien: eso le pasó porque es la oportunidad que usted tiene para acercarse a Dios. Es muy diferente. Es muy diferente ver a alguien caído y decirle: pues es que porque tú cometiste el error. Eso es condenación. Es muy diferente llegar y decirle a la persona: es que esto que te pasó es la lección de tu vida para que sepas cuál es el camino por el cual Dios te quiere llevar y no te vuelvas a alejar. Esto es lo que Dios quiere para ti lo bueno. Dios quiere que tú te reconcilies. ¿Verdad que es muy diferente? ¿Verdad que es muy diferente a alguien que cae en algún error llegar y decirle: es que Dios se va a alejar de ti por lo que hiciste, porque tú eres esto, esto y esto? Es muy diferente llegar y decirle: Dios conoce lo que eres, pero aún así te perdona y te ama si tú te arrepientes y le echas ganas. ¿Verdad que es muy diferente?
¿Verdad que es muy diferente decirle a alguien, ven y conoce de Dios? Dios no va a darte una vida color de rosa, ni va a darte todas las bendiciones que quieres. No, Dios va a cambiar tu vida. Y primero va a trabajar contigo para que todo lo demás pueda reconciliarse. ¿Sabe que corporalmente necesitamos aprender a reconciliar la salud de Dios con nosotros? Muchos cristianos quieren milagros y señales de sanidad que Dios puede hacer. Pero lo que yo he encontrado para mantenerme físicamente sano es reconciliar esta palabra conmigo en las áreas de mi cuerpo que yo lo necesito. Si sufro de insomnio por preocupaciones, angustias, problemas, tensiones, persecución, hambre, necesidad, chisme, calumnia, murmuración, miedo, temor, angustia, todas las cosas que alguien siente que no lo dejan dormir. Yo voy al libro de los Salmos, capítulo 3, y específicamente capítulo 4, y ahí yo encuentro que el salmista dice, yo en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, cuando yo no puedo dormir, busco un verso que me ayude a dormir. No voy y tomo las pastillas para melatonina de 300 miligramos para quedarme bien noqueado. Porque es lo que la gente regularmente hace. No puedes dormir, tómate una melatonina. Yo le digo, ¿y por qué no va y en la madrugada lee la palabra? Dice que le da sueño en la iglesia cuando la lee, pues hágalo en la noche. Mucha gente dice, no, es que yo la empiezo a leer y me da un sueño. Porque no está reconciliado lo espiritual. Yo leo la Biblia y entre más la leo, más ganas me dan de seguir leyendo. Llega un momento donde veo la hora y digo, tengo que ya parar porque ya los ojos, quiero seguir leyendo porque mi espíritu siente hambre, pero mis ojos ya, hay días en las noches o agarro momentos donde digo, quisiera seguir leyendo y acabarme la historia, pero la voy a dejar para mañana porque ya los ojos ya se me cansaron. A mí me gustaba mucho leer de noche, y no es Canción de los Tucanes de Tijuana, pero eso es vivir de noche. A mí me gustaba mucho leer de noche, pero llegó un momento donde me lastimé los ojos porque leía mucho en las noches y forzaba demasiado la vista y entonces empiezas a sufrir de cierto estrabismo, de cierta estigma y se llama vista cansada y tienes que usar a veces lentes o ya tienes que ponértelos para siempre. Yo trato de no ser dependiente de algo, pero los uso. Pero entonces cambié mi hábito. Dije, si estoy forzando la vista mucho a estas horas, mejor voy a buscar otras horas en las que no se force tanto mi vista, que haya más luz, pero no cambiar el hábito de leer la palabra, de meterme a ver qué le sucedía a la gente de esa palabra. ¿Me explico? Muchas veces la salud en un cristiano no está en el cristiano, no porque Dios no haya respondido su oración de fe, sino porque ese cristiano no ha reconciliado la salud con su cuerpo. Salud de la palabra, porque la Biblia dice que somos templo y tenemos que aprender a cuidar el templo y hay cosas que no hemos reconciliado y los malos hábitos siempre están ahí, pero reconciliar nuestra vida con buenos hábitos es difícil. Es difícil. Me decía el pastor Carlos, estamos levantándonos 5 de la mañana, estamos yendo a orar. Es difícil levantarse a esa hora para ir a orar. Pero cuando tú habitúas tu cuerpo a hacer algo, la salud se hace más presente. Porque el levantarse temprano activa más rápido las funciones del cuerpo. Te ayuda a tener una mente más despejada. Y la oración alimenta tanto el espíritu que físicamente el cuerpo empieza a mejorar. Muchos achaques empiezan a ir cuando mis hábitos empiezan a cambiar. ¿Sí me estoy explicando? Eso es a lo que yo veo en la Biblia como una reconciliación. Cuando yo siento ciertas o he tenido temor de enfermarme de algo, yo voy a la palabra y digo, ¿qué dice tu palabra acerca de esto? ¿Qué dice tu palabra acerca de esto? En una ocasión, para terminar, yo me tenía que hacer unos estudios médicos en México en una de las visitas que fui. Para venirme y saber que todo estaba bien. Y yo dije, hay gente que se cuida, que hace dietas, que hacen ejercicio. Yo dije, Señor, yo no hago nada de eso. Yo nada más lo que sé es que te creo y las cosas que considero que no me benefician, trato de no hacerlas o de no tomarlas o no tener tan mal hábito. A lo mejor estoy luchando por cambiar otros hábitos también.
pero iba con cierto temor porque me había estado sintiendo mal. Físicamente sentía que se me secaba mucho la boca, me sentía con mucho sueño, me sentía muy desgastado y quería saber si yo traía físicamente algo. O mi abuela padeció azúcar, mi mamá padeció azúcar. Dije, no sé a qué voy a empezar a tener una lucha por este lado. Y yo tenía ese miedo y ese temor. Entonces yo leía este verso y Dios me decía, reconcilia tu salud conmigo, tu cuerpo con lo que yo di en la cruz. Y yo creía eso. Entonces fui y me hice los estudios y luego mi esposa también se hizo los estudios. Ella se dieta, se cuida y hasta hacía ejercicio. Pues yo salí limpio y ella salió con triglicéridos altos, colesterol alto. Yo dije, y ella es la que se cuida. Y yo trago hamburguesas y como puerco y como carne, grasa como usted no tiene una idea. Y en la noche. Y me como 2 órdenes de tacos del San Agustín de asada, sin cebolla. 2 órdenes, son 8 tacos. Y a veces 9 me como están chiquitillos. Y le digo, nada más póngale poquita grasa a la tortilla, no me ponga tanta, ya grasa trae la carne. Y me los aviento en la noche, hermano, en la noche. Tenía ese mal hábito, ya lo estoy cambiando muchos. Pero créame, a veces llegaba hasta 9, 10. O a veces íbamos en la noche que llegaba del trabajo y ahí voy a la Whataburger en las 12, 1 de la noche a comerme una Baconator, llena de queso que es lo peor que puede hacer uno en la madrugada. Pero yo con el hambre y ganas, yo iba. Y créame, no me cuidaba. Y a veces lo hacía. Y toda la gente dice, no, es que eso está muy mal, es muy pesado. Y yo decía que todos los que se cuidaban, enfermos de azúcar, enfermos de alta presión, hipertensión, les duele las rodillas, les duele la espalda, les duele hasta el pelo. Y yo decía, yo que voy y me como una hamburguesa doble de la noche, ando como si nada. Dije, tengo que cuidarme y cambiar el hábito y cuidarme más, pero debo de llevar mi cuerpo a una reconciliación con la sanidad en Cristo y cambiar mis hábitos para que esa reconciliación en la salud esté en mi vida. Y a veces no reconciliamos, sino que queremos que Dios haga la obra y Dios dice, pero es que ya te di la palabra de la reconciliación, reconcíliate con mi sangre. Reconcíliate con mi llaga y serás sano. Reconcíliate con mi espíritu y estarás vivo. Reconcíliate con el perdón y tu alma sanará. Reconcíliate con los buenos hábitos de mi palabra y tu cuerpo sanará. Queremos que Dios haga la obra, pero no estamos dispuestos a reconciliarnos con Él. He escuchado mucha gente que está enojada con Dios. Mire, una chica se fue de la iglesia hace tiempo. Me pasó en otra ciudad, porque se murió un familiar de ella y dijo, es que yo oré mucho a Dios y Dios no me respondió y se murió mi hijo, ya no quiero nada con Dios. Y yo me pregunto, ¿ese fue el motivo para enojarse con Dios e irse de la iglesia y renegar ante Dios? Cuando sabe, su marido era adicto. Y ese hijo no venía bien por causa de lo que su marido transmitió en ese hijo. Y el hijo enfermó y murió porque la herencia que venía por parte de su padre no era buena. Y yo no quise decirles eso, porque evidentemente usted le habla la verdad a la gente y la gente se ofende, porque lo más fácil es renegar de Dios y juzgarlo. Es que Dios se llevó a mi familiar, o Dios se llevó, y se enojan con Dios cuando si tú dices, oye, pero es que ya venía mal desde antes, por esto. Es más difícil aceptar la verdad y reconocer y decir, sí, cierto, nosotros éramos los que estábamos mal. Por eso Dios en su misericordia hizo esto, para que yo no sufriera más adelante, o ese hijo o ese familiar ya no sufriera más adelante. No, lo primero lo que hace la gente es renegar de Dios y apartarse, porque quieren que Dios les resuelva, pero no reconciliamos nuestra vida con Dios. ¿Sí me explico? Es más fácil juzgar a alguien, pero qué difícil es reconciliar a alguien. Es más fácil juzgar a tu esposo y a tu esposa por los problemas que llegar a un acuerdo y decirle, los dos tenemos que trabajar en nuestros problemas. Los dos necesitamos la ayuda. Es más fácil juzgar los hijos a los padres y los padres a los hijos que agarrar un acuerdo y decir, a ver, este es tu rol como hijo y este es mi rol como padre. Esto es lo que tú debes cumplir y esto es lo que yo voy a cumplir y vamos a trabajar juntos en esto. Si tú haces tu parte, vas a tener el beneficio y si yo hago la mía, yo seré beneficiado. Pero si no haces tu parte, ¿cómo quieres obtener el beneficio?
Porque es como querer tener un trabajo, no presentarse en el trabajo, pero ir los viernes a recoger un cheque. ¿Se lo van a dar? En toda la semana no lo vieron, pero usted llega y dice, yo aquí trabajo, aquí está mi tarjeta. No he venido en toda la semana, pero yo aquí trabajo. Dame mi cheque de las horas que me tocan. ¿Qué te va a decir el dueño? Sí, aquí tienes tu trabajo y ahí está la tarjeta y ahí está el reloj para que cheques, pero nunca viniste a hacerlo. ¿Qué te pago si nunca estuviste? Es lo mismo que la gente hace con Dios. Bendíceme, y Dios dice, pero nunca estás. Ayúdame, pero nunca lo pides, no te acercas. Señor, prospérame, pero nunca das. ¿Sí me explico? Necesitamos aprender el poder de la reconciliación a través de la palabra. Y hay muchas palabras que necesitamos de Dios reconciliarlas con nosotros para que el poder de la palabra tenga efecto en nuestros corazones y en nuestro espíritu. Hay muchas cosas que reconciliar, pero lo que yo he entendido es, necesito llevar mi relación con Dios en una reconciliación. Necesito reconciliar mi alma con mi espíritu para poder rendirme a Dios, y necesito reconciliar la salud en mi cuerpo con la palabra de Dios para que mi cuerpo pueda funcionar. Amén. ¿Le gustaría ponerse de pie conmigo? Dios nos ha dado la palabra de la reconciliación. Si tú nunca te has podido reconciliar con alguien, es muy difícil que tú vayas y evangelices a alguien y esa persona venga a Cristo, porque no vas a hablarle de tu vivencia o de tu experiencia, sino nada más de lo que Dios puede darle. Y Dios no quiere solo darnos, Dios quiere reconciliarnos consigo mismo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Porque todos, dice Romanos, todos hemos pecado y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, todos. Pero todos los días tenemos la responsabilidad de reconciliar nuestra fe con la palabra de Dios. Todos los días. Todos los días tenemos la oportunidad de ir al altar y decirle, Señor, aquí estoy, quiero reconciliar mi vida contigo. Si he fallado, si he pecado, si me he desviado, si he caído, si he negado tu palabra, la fe, o si me he negado a mí mismo para contigo, aquí estoy de nueva cuenta. ¿Quieres que las cosas en la familia funcionen mejor? Reconcíliate, porque eso es mejor. La otra parte se la enseñaré después, pero la Biblia dice en el libro del profeta Amós, o Oseas, no recuerdo bien, pero creo que es Amós, por 3 pecados de Edom, mas por el cuarto dice, no revocaré su pecado, no revocaré ni perdonaré su pecado. No revocaré su maldad, ni perdonaré su pecado. Y da los 3 primeros razones, pero el cuarto es el que me llama la atención y dice, porque violaste todo afecto fraternal persiguiendo a espada a tu hermano. La falta de reconciliación en una familia, en una iglesia, en una persona, hace que persigas a los demás para quererlos destruir, pero no sabiendo que creas tu propia destrucción. Por eso el profeta dice eso. Y sabe, hay gente que te va a dañar, pero tú necesitas reconciliar tu paz para con Dios y decirle, Señor, yo lo saco de mi corazón y no voy a guardar el rencor. Tampoco los voy a volver a recibir en mi vida, ni tampoco van a ser mis amigos, pero yo no voy a guardar el rencor, ni los voy a perseguir como me han perseguido a mí. Lo que voy a hacer es olvidarlos, perdonar y sacar y olvidar que un día pasaron por mi vida. Y cuando tú sacas de tu corazón todo lo que te estorba, entonces Dios perdona tu pecado porque tú perdonaste. Dios te libra a ti de la persecución porque tú no persigues. Y como tú no violas el afecto fraternal, entonces Dios guarda tu vida porque respetas su palabra. Amén. Entonces, ¿quiere reconciliarse en casa? Pongamos en práctica la palabra. Hay muchas cosas que a veces mi esposa y yo tenemos que hablarlas. A veces nos sentamos por la noche y nos decimos nuestras verdades. Y le digo, ¿te acuerdas en este día, en este año? Esto todavía lo tengo contra ti. Quiero sacarlo diciéndote que esto ya pasó, ya no me importa. Y luego empieza ella, ¿te acuerdas de este momento así y así? De no, sí. Bueno, pues eso tengo contra ti. Le digo, sácalo.
no sabía yo que te afectó, tú no sabías que me afectó, reconciliemos y lleguemos a un acuerdo. Esto ya no va a estar más y de aquí en adelante haremos esto. Eso es reconciliación, porque eso es lo que sana el corazón, eso es lo que sana la relación, eso es lo que sana una iglesia. A veces nos quedamos callados y no decimos y pensamos que el silencio es mejor, pero a veces eso afecta más. Pero cuando tú vas con alguien y le dices, te pido perdón y quiero que me perdones por esto y de aquí en adelante va a ser diferente, eso trae reconciliación, porque esa es la palabra que Dios nos encargó, la de la reconciliación, no la de la justificación y decir, como mucha gente lo hace, sí, mira, pero es que yo te dije eso porque tú me dijiste esto. No, eso no es reconciliación, eso es autojustificación y excusa. No, acepte y diga, sí, yo te lo dije por esto, pero de aquí en adelante ya no será más. Es diferente. ¿Sí o no? No es lo mismo reconciliarse que autojustificarse. Y Dios no nos dio el ministerio de la autojustificación. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación para hacer que la gente pueda venir a Cristo a través de lo que miran en nosotros. Padre, en esta tarde bendecimos tu nombre. Bendecimos tu palabra. A donde quiera que llegue esta palabra, sea por bien o sea por mal, el evangelio sea anunciado. Sea para crítica o sea para exaltación, tu nombre lleve gloria. Señor, este video pueda servirnos, esta palabra, a nosotros los que estamos acá y a los que puedan recibir esta palabra, que tu palabra corra, que tu palabra haga, que tu palabra cumpla el propósito para lo cual es enviada. Y que en esta tarde seamos reconciliados contigo y seamos fortalecidos, seamos de nueva cuenta levantados y restaurados. Como dijo el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, olvidando lo que queda atrás. Señor, ayúdanos a reconciliarnos contigo. Ayúdanos a reconciliarnos con la fe en Jesús. Ayúdanos a reconciliar tu palabra con nosotros. Bendigo esta iglesia, bendigo a estas personas y a los que vendrán por causa de la palabra de ellos. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude cada día a tener una relación contigo más cercana, más real, más pura y más sincera. Señor, te pido que nos lleves con bien a casa, que nos libres y nos guardes de todo mal y que nos limpies de toda falta de reconciliación o de todo rencor o de toda carne. Ayúdanos a vivir en el Espíritu y no en la carne. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Le damos un aplauso a Dios por su misericordia. Les amamos, Dios les bendiga. Si usted tiene ofrenda, si usted tiene un diezmo que darle a Dios, pásele. Está ahí acá atrás el ofrendero. Y que Dios les bendiga mucho. Acuérdese, próximo sábado 8 de la noche y domingo 11 de la mañana. Mientras en lo que agarramos también otro shop. Amén. Muchas gracias, Dios los bendiga, les amo. Cualquier cosa, pues ahí estoy en la semana también. Ahí tienen mi número. Y cualquier cosa estamos al pendiente. Está el pastor Carlos ahí también al pendiente junto con su esposa. Así que Dios los bendiga, cuídense mucho, nos vemos el fin de semana.